pantalla, no se asusten. Bueno, la idea es compartir un poco vacunas COVID y sobre todo en el marco de la calidad de los pacientes que ustedes atienden, un poco referirnos a qué hay de evidencia, que hay muy poca, pero qué decisiones ustedes pueden tomar en base a la información. El Power queda, así que después en todo caso lo pasamos, Richard, y lo compartimos. Bueno, esta primera, ¿se ve bien, Richard? Sí, perfecto. Sí. Esta primera es un poco para marcar, en puntos naranjas es el momento y el año en el cual los agentes se identificaron como causante de enfermedad, y en color celeste es el momento en el cual las vacunas fueron aprobadas. Fíjense que básicamente los tiempos se fueron acortando a lo largo del tiempo, y en el caso de SARS-CoV-2 y de COVID, fíjense que en el mismo 2020 se descubre el aislamiento del agente causal entre el 19 y el 20 de Wuhan, y en el 2020 ya teníamos una aprobación de algunas de las vacunas. Bueno, básicamente con estas vacunas de COVID, a mí me parece interesante contar dos aspectos importantes. El primero de todos es que lo que se busca con estas vacunas es reducir la posibilidad de enfermar, reducir la complicación o la gravedad, la internación y la letalidad, y por supuesto, un objetivo plus sería que lográramos prevenir la infección y por lo tanto influir en la transmisión. Mi primer mensaje para este momento es: de la primera parte tenemos evidencia y los estudios lo demuestran. De la segunda parte, con respecto a la prevención de la infección, no hay tantas certezas, y en el curso de esta fase 3 que se sigue desarrollando con las vacunas seguramente van a surgir, y por eso es que para esta segunda ola en Argentina nosotros no vamos a tener impacto en la transmisión y en la ola de contagios, sino que vamos a tener una necesidad de incrementar la velocidad de vacunación en los grupos de riesgo para impactar sobre cada grupo de riesgo. Solo para mostrarles dos informaciones interesantes que están vinculadas con el segundo aspecto de la vacunación, es que cuando AstraZeneca y su vacuna de Oxford desarrolla la prueba en fase 3, ellos entregaban semanalmente un kit para hisoparse a las personas que participaban de voluntarios. De modo que con ese hisopado ellos iban detectando PCRs aún en personas asintomáticas, y ellos publican una reducción del 67% en la transmisión cuando se aplicaba una única dosis, y de 50% global con 2 dosis. Y el último estudio, este es mucho más nuevo, que está digamos, disponible en Nature, ustedes ven que la vacuna de Pfizer examinó la carga viral de 4.938 personas vacunadas, y ellos encontraron que al día 12 notaron la disminución de la carga viral. Con lo cual estas dos estrategias y estas dos evidencias estarían llevándonos quizá a la posibilidad de que algunas de estas vacunas influyeran en la transmisibilidad. De hecho, los americanos que están utilizando Moderna y Pfizer hacen una recomendación que después vamos a discutir con respecto a las personas completamente vacunadas, pero Argentina y Reino Unido y otros países de Europa siguen siendo más conservadores en esta situación. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la campaña de Argentina? Primero, reducir muertes y casos graves. Segundo, garantizar la respuesta del sistema inmune y tener un impacto socioeconómico también en la sociedad. Y por eso estratificó la población de riesgo en personal de salud, estratificado por riesgo, adultos mayores de 70 o más, de 60 a 69, fuerzas de seguridad, docentes y personas entre 18 y 59 como grupo de riesgo. ¿Cómo se desarrolló o cómo se planteó la vacunación en todo el mundo? Se planteó como una vacunación sucia, es decir, se llama sucia porque uno administra la vacuna independientemente del antecedente de haber padecido la infección, de tener anticuerpos o no, para impactar en los dos extremos, es decir, en los que no tuvieron la infección nunca y en los que se encuentran recuperados de la infección. Esta es una estrategia sanitaria que está vinculada con velocidad y con los obstáculos que puede ser generar que a cada uno le hagamos anticuerpos o que sepamos si alguno ha padecido o no la infección. Sin embargo, a lo largo de la evolución de la campaña, ustedes van a ver que algunas decisiones se pueden ir cambiando, sobre todo vinculado con velocidad o necesidad de vacunar más rápido, y también, sobre todo, con la disponibilidad de vacunas. Bueno,
Creo que ustedes muchos no están empapados en vacunas, entonces me pareció interesante contarles que uno habla de plataformas, o sea, formatos en los cuales las vacunas se desarrollan, y tenemos formatos clásicos, que son las vacunas vectoriales, como una carcasa, como un transportador viral que ha perdido su capacidad de duplicación, subunidades proteicas, como en el caso, por ejemplo, de algunas vacunas antigripales o la vacuna de hepatitis B, partículas tipo virales, como es la vacuna de VPH, y la clásica de vacunas inactivadas, donde la gente está totalmente muerto por métodos físicos y químicos. Y lo innovador que surgió ha sido las vacunas de ácido nucleico, que ya se venían ensayando y quizá ustedes las conocieran, porque son como las propuestas para vacunas contra cáncer. Y ahí tenemos las de ARN mensajero. Bueno, esta gráfica les queda, pero un poco analiza qué tipo de fabricante, cuál es la tecnología, cuál es el esquema de 2 dosis o 1 dosis, cuál es el almacenamiento y la conservación, qué eficacia tiene contra casos severos, la eficacia global, y qué aprobación o qué niveles de aprobación tiene de las vacunas. Yo decidí detenerme en algunas de ellas, que son las que tenemos disponibles en Argentina, y alguna observación particular para no llenarlos de tanta información. Solo contarles entonces que tenemos dentro de las vectoriales, o sea, la carcasa que contiene la información genética para sintetizar espiga o spike, es un vector de adenovirus de chimpancé, la vacuna de AstraZeneca, y contiene entonces el material replicativo para síntesis de la proteína S. Son 2 dosis con un intervalo entre 21 y 28 días, y se conserva a temperatura habitual de vacunas entre 2 y 8, y es una vacuna de producción bastante rápida y barata. La vacuna Sputnik V, esta utiliza también la misma estructura de vector, pero aquí esta carcasa está pensada con una cierta lógica y tiene un primer componente que es adenovirus 26 y un segundo componente para segunda dosis adenovirus 5. ¿Qué pensaron los rusos en el Instituto Gamaleya? Que el cuerpo va a responder no solo a la proteína o spike, sino que va a generar anticuerpos sobre adenovirus, y entonces ellos pensaron que si en la segunda dosis yo cambio el adenovirus, el cuerpo puede tener anticuerpos diferentes que no interfieran con la respuesta de adeno5. ¿Cuál es la dificultad en esta formulación? Que la producción del adenovirus 5 de la segunda dosis está siendo muy dificultosa. Esta vacuna por ahora es un formato líquido y necesita temperaturas de congelación a menos 18, con lo cual es muy difícil el transporte y la logística, y ellos están ensayando una vacuna liofilizada en polvo que sería reconstituida, que podría ir a temperatura general. Solo menciono que hay 2 vacunas más con la misma estructura de estructura vectorial, que son la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, ya aprobada en Estados Unidos con un adenovirus 26 en una única dosis a temperatura de heladera, y la vacuna de CanSino, que es una vacuna china, que utiliza también un adenovirus de tipo 5, también en una única dosis. Solo para mostrarles, esta es la vacuna de AstraZeneca, en 2 dosis, y las fotos para entender la respuesta inmune, y esta es la vacuna de Gamaleya, que lo que utiliza es un adenovirus con la información genética que codifica la espiga o spike para producir los anticuerpos, y un segundo adenovirus dentro de la posibilidad de la respuesta y disminuir el impacto sobre la respuesta hacia el adenovirus. Bueno, esta es la de Johnson Johnson y me pareció interesante porque esta es una vacuna interesante para pensar en posibilidades de vacunación, sobre todo en personas que han tenido ya la infección, como un único booster. Bueno, luego tenemos las vacunas en formato habitual, que son las vacunas inactivadas, parecidas a hepatitis A, antigripal, a Salk o IPV que usamos en niños, y aquí tenemos la vacuna Sinopharm, una de las 5 vacunas chinas. Esta tiene la inactivación de la estructura del virus completo, y entonces la inoculación, junto con un adyuvante que es de aluminio, produce una respuesta inmune. Esta vacuna tiene, en datos no publicados, una eficacia del 79% y tiene una seroconversión para la primera dosis, el 75% de los voluntarios, que se eleva al 100% a los 21 días con una única dosis. La vacuna Sinovac, solo la traigo muy parecida a la anterior, pero esta vacuna tiene una eficacia un poco más baja y es la vacuna que está usando Chile, también con virus inactivado. Y esta la traigo porque es una vacuna interesante, es una vacuna de diseño indio, del Serum Institute of India. Saben que India es uno de los mayores productores de vacunas en el mundo, y esta vacuna Bharat Biotech también se presenta como una vacuna inactivada en 2 dosis, todavía con datos no publicados, pero con bastante datos prometedores. Argentina está negociando también con India con respecto a esta vacuna.
Bueno, ¿qué novedades hay? Esto es una información no científica, sino una publicación en medios a partir del Instituto Gamaleya. Ellos están comenzando a buscar el registro de una vacuna de tipo Sputnik-like, que sería una vacuna de una única dosis del Instituto Gamaleya, que todavía no tenemos información. Bueno, esta es una síntesis. Aquí ustedes tienen todas las vacunas que tenemos en Argentina. La última novedad es que la vacuna Sinopharm ha sido aprobada por ENALMAT para ser utilizada en mayores de 60, porque todavía había poca información. Esa información no la tenemos disponible desde el punto de vista científico, pero sí la tiene en sus carpetas y documentos o dossier el ANMAT. Y como interesante, fíjense que todas son de 2 componentes y que los intervalos mínimos oscilan entre 21 días, y últimamente hay un memo de una recomendación para optimizar las dosis de pasar a todas con un esquema de 3 meses, salvo el personal de salud en el cual se va a priorizar el esquema tradicional, y el personal de salud que se encuentre licenciado por patología de base, por ejemplo, personas que sean diabéticas, para lograr la reincorporación y contar con todo el personal lo antes posible con esquemas completos. Bueno, con respecto a la respuesta inmune, me parece interesante que le recordemos a la gente, que ustedes sepan que cuando uno aplica la primera dosis en ese primer día, uno no tiene protección y que necesita entre 10 y 14 días para tener anticuerpos, y estas vacunas todas trabajan con inmunidad celular y memoria inmunológica e inmunidad humoral, y que la segunda dosis es un booster o un refuerzo que permite que los anticuerpos se mantengan altos. Rápidamente para recordar, primera dosis de vacuna necesita un determinado tiempo y al día 14 recién los anticuerpos son protectores, luego hay una fase de declinación y el booster, que es la segunda dosis, determina un periodo de latencia muy corto con anticuerpos muchísimo más altos. Y esto está vinculado con toda la respuesta de la memoria, que me parece que hay que recordarlo, porque cuando entra este antígeno hay una colaboración LTLB y tenemos un clon de memoria específico para este antígeno, que es el Spiga o Spike, y un grupo de células que se transforman en plasmocitos con liberación de anticuerpos. ¿Para qué va este mensaje? Que uno no tiene que apostar solo a tener anticuerpos y en la desesperación de dosarse anticuerpos para saber si la vacuna respondió o no, porque el mecanismo de respuesta inmune es humoral y celular. Bueno, ¿qué pasa con las personas que cursaron la infección? Sabemos que esta infección provoca anticuerpos neutralizantes, que este tenor de anticuerpos neutralizantes son muy importantes, pero al día de hoy no hay un correlato de protección. Es decir, que si ustedes tuvieron la infección y se dosan anticuerpos y me preguntan si está bien tener 9, 10, 15, 200, nadie lo puede contestar. Primero, porque en general lo que estamos utilizando es una ELISA o quimioluminiscencia que detecta anticuerpos homologables a los neutralizantes, y segundo, como no sabemos qué punto de corte hay, nosotros no sabemos cuál es el nivel de protección. Esto, para ejemplificarlo, cuando uno se dosa anticuerpos para hepatitis B, sabe que 10 unidades internacionales por mililitro significan respuesta y por debajo significan no respuesta. En este caso todavía no está. Se sabe entonces que uno tiene inmunidad celular e inmunidad humoral, que cada uno de nosotros responde con anticuerpos en distinto tenor. Quienes tienen formas moderadas o graves tienen altos títulos de anticuerpos y son los candidatos para donar plasma, mientras los que tienen formas leves tienen anticuerpos más bajos. ¿Cuánto duran estos anticuerpos? Al día de hoy los estudios dicen 6 a 8 meses en duración de anticuerpos, y en general, antes de la introducción de las variantes, nosotros teníamos un concepto muy fuerte de que en principio las reinfecciones eran raras antes de los 6 meses. Un mecanismo para conocer si estamos en presencia de estas variantes, como la de Manaus, es que empecemos a tener gente que tuvo la infección y que tenga reinfecciones precoces. Esto está mostrando que quizá tenemos la variante con una gran circulación. Bueno, entonces hay una serie de estudios que yo les puse acá como interesantes, y el último me parece muy bueno porque es de Argentina, está vinculando con una dosis en personas que ya padecieron COVID, y lo que se encontró en la mayoría de estos estudios hechos en personal de salud con distintos formatos de vacuna, con la de Pfizer y en el caso de Argentina con la vacuna Sputnik V, es que las personas que tuvieron la infección, como es lógico, con el estímulo de la primera dosis, tienen anticuerpos muchísimo más altos que aquellos que no tuvieron la infección y que reciben 2 dosis. El futuro está pensado en que quizá las personas que tuvieron COVID puedan beneficiarse con una única dosis. Esta es una propuesta del Instituto Koch de Francia, donde ellos están planteando una dosis. Argentina por el momento se mantiene en 2 dosis, solamente espaciando el intervalo. Bueno, es importante realizarse serología, lo hablamos bastante. Recuerden que la serología, después de haber tenido la infección o para saber si uno tuvo, tiene algunas
antecedentes que hay que recordar. Los test rápidos no tienen una importante sensibilidad y hay falsos positivos y falsos negativos, y cuando uno se realiza los anticuerpos, tiene que recordar que este valor no está disponible. Fundamentalmente recuerden que cuando uno quiere hacerse anticuerpos post vacunación, tiene que tener una técnica adecuada, que es entonces anticuerpos en IgG, anti-SARS-CoV-2, contra la espiga, básicamente, y que se recomienda el dosaje de anticuerpos para estudios de investigación y no para cada uno de nosotros. Sí es interesante que las personas que han recibido plasma de convalecientes o han recibido terapéutica con anticuerpos monoclonales, también se espacían 3 meses para recibir la primera dosis. O sea que en síntesis, la nueva recomendación en Argentina vigente es: aquellas personas que tuvieron COVID y aquellas personas que recibieron plasma de convalecientes deben diferir la aplicación de la primera dosis durante 3 meses. Esto está vinculado con el nivel de anticuerpos altos. Nadie sabe si pudiera haber un gatillo de una respuesta de tipo autoinmune al estimular al sistema inmune tan alto. Hay una acción, una situación de post-COVID que estamos viendo, y eso podría enmascarar la respuesta a la vacuna, no saber si alguien tiene alguna complicación y está vinculada con su COVID o con la vacuna. Así que esta recomendación es la que está vigente. Y si alguna persona tuvo la primera dosis de vacuna y, por supuesto, después de la primera dosis de vacuna, como puede ocurrir en este tiempo, desarrolló la infección, se recomienda que aquellos que tuvieron primera dosis y luego desarrollan la infección también esperen 3 meses para la segunda dosis. Bueno, este es el trabajo interesante de la provincia de Buenos Aires con el CONICET, el Instituto Leluar y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, ¿se pueden administrar simultáneamente estas vacunas con otra? La respuesta es no, por un mecanismo, por un principio de precaución. No hay estudios, no hay evidencia, y por lo tanto se recomienda separarlas 14 días. Ahora, si uno tiene una situación de urgencia, como una antitetánica, una gamma-globulina, una vacuna antirrábica, la debe utilizar en situación de emergencia porque es una precaución y no existe por ahora evidencia de interferencia. Bueno, y vamos a un concepto interesante que me pareció para comprender el tema de la inmunidad de rebaño. Cuando uno habla de inmunidad de rebaño, significa que uno vacunó a mucha gente, esta gente generó como una especie de barrera o una protección, y a partir de ahí es probable que el virus comience a circular más lentamente. Este umbral de inmunidad de rebaño depende de la característica de la gente y depende del índice de reproducción básica que aprendieron ustedes a conocer, que es el R0 o RO. Fíjense en esta gráfica, que aquí tenemos una serie de agentes y tenemos el SARS-CoV-2. En el caso del SARS-CoV-2 se asume que en general se tiene un R0 entre 2 y 3, y por lo tanto en esta curva se analiza que la cantidad de gente que yo debería proteger para lograr una inmunidad de rebaño, para que el virus empiece a frenar su circulación, sería el 60% de mi población. Y ahí tengo que considerar que tengo un montón de individuos, como son los niños menores de 18 años, que no los puedo vacunar porque todavía no hay evidencia de vacunación. En el día de hoy surgió una interesante noticia: el instituto, digamos, la vacuna de Pfizer se está probando entre 12 y 16 años y podría ser un futuro interesante, pero fíjense que si yo paso a una variante, por ejemplo de Manaos, que tiene más transmisión, y mi R0 o RO se me corre a 4, fíjense que no voy a necesitar 60% de población cubierta, sino que voy a estar entre el 70 y el 80%. Es decir, que se nos va alejando la vara en la medida que las variantes son más transmisibles y cambian su rol. Bueno, y como interesante, para tener buenas noticias, esta es la evidencia con respecto a, en la vida real, el estudio de efectividad que realizó Israel. Israel hizo una campaña muy exitosa, logró coberturas del 84% mayores de 70 años y logró demostrar que bajó en las personas, digamos, durante la internación, en un 67% el ingreso a terapia intensiva y la ventilación mecánica. Sí quiero mencionar acá que Israel no solo trabajó con vacunas, sino que Israel planteó una campaña de vacunación muy importante, con horarios extendidos, con días extendidos, con oferta, incluso con incentivos para jóvenes, con tragos en los bares para que los jóvenes también se vacunaran, pero esto lo acompañó de medidas de restricción, es decir, que pudo lograr el impacto de la vacunación porque restringió la circulación de la gente cuando estaba vacunando. Chile tuvo una campaña, o está teniendo una campaña muy exitosa, sin embargo no trabajó con restricción, ahora lo está haciendo con la idea de también evaluar el impacto.
Bueno, ¿son intercambiables las vacunas? La respuesta es no. Por el momento no se puede poner la de Pfizer y uno después como segunda dosis la de AstraZeneca o AstraZeneca y Sinopharm. Sí hay que recordar que la vacuna que utilizamos de India, la Covishield, es una vacuna de AstraZeneca, así que los que recibieron Covishield pueden recibir la segunda como AstraZeneca. Y sí, interesante, existe ya en curso una investigación con la idea de combinar vacunas desarrollada por AstraZeneca, combinando primera dosis de AstraZeneca y segunda de Pfizer. ¿Para qué es importante esto? Por si hay desabastecimiento de vacunas, es muy importante que podamos tener evidencia de combinación para completar los esquemas. Bueno, solo recordar que contraindicación implica que no puedo aplicar la vacuna y esta contraindicación puede ser permanente en vacunas o puede ser transitoria, y precaución, valoro, riesgo, beneficio. Solo para marcar que hubo mucho ruido con las alergias en muchas de estas vacunas y con los antecedentes alérgicos, y que en general les recomiendo que las personas que tienen antecedentes alérgicos hagan la consulta con su alergista para evaluar si han tenido anafilaxia, a qué son alérgicos, analizar la composición de la vacuna, no solo el antígeno, sino los solventes, los estabilizantes y el contenido de la vacuna, y en principio se puede hacer una premedicación de personas alérgicas vacunándolas bajo control en hospitales que estén preparados para manejar la anafilaxia, y hemos tenido en personal de salud muchos éxitos con personas muy alérgicas a los betalactámicos, a los anestésicos, alérgicos también al yodo. Sin embargo, no han tenido realmente problemas con las vacunas. Bueno, solo les incorporo, porque muchos de ustedes quizá tienen esta duda con respecto al embarazo. Ninguna de las vacunas por ahora se probó en embarazadas. Ahora hay en curso un estudio para enrolar embarazadas, pero la recomendación de expertos indica que la embarazada puede complicar su embarazo, y por eso se recomienda que, sobre todo si la embarazada tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad o inmunosupresión, y si aparte tiene alto riesgo por exposición, es personal de salud, que se considere en conjunto con el obstetra la posibilidad de ofrecer la vacuna, ya que todas estas vacunas son inactivadas o de gérmenes muertos no replicativos. Este es el memo de Argentina, también habilita la vacunación durante el embarazo con riesgo de exposición, y esta es una novedad de un estudio de Pfizer que publica que se estudiaron 84 embarazadas y estaban también dando el pecho a algunas que ya habían tenido su bebé. Encontraron anticuerpos durante el embarazo más altos incluso que las embarazadas que habían estado infectadas, y encontraron que estos anticuerpos se transmitían. Habrán escuchado noticias ya de niños que han nacido con anticuerpos maternos, es lógico, a partir de la semana 26-28 la mamá transfiere a través de la placenta los anticuerpos a su bebé y en la leche materna. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes anticoagulados? Y este es como un mito que se considera que no se pueden vacunar. Para cualquier vacuna, incluso vacunas COVID, las personas que están anticoaguladas pueden vacunarse, y hay que recordar que lo único que hay que hacer es utilizar una muy buena técnica, aguja fina y compresión local. En algunos pacientes hemofílicos a veces esperamos que reciba los factores de coagulación para luego recién vacunarlos, pero en principio los que están muy plaquetopénicos, también revisar con su médico de cabecera si es una expectativa el ascenso de plaquetas o no, pero no tienen contraindicación, y cuidado con cambiar la vía de administración. Estas vacunas son intramusculares, algunas de ellas tienen aluminio como la Sinopharm, y si yo la aplico en forma subcutánea, la reacción local va a ser muchísimo más importante. Bueno, y habiendo hecho un repaso rápido de las vacunas disponibles, me quiero detener un poco en la situación de inmunocompromiso, porque muchos de ustedes trabajan con pacientes que tienen esta calidad. Los pacientes inmunocomprometidos tienen un riesgo incrementado de infecciones por COVID y de gravedad. El fundamento de la vacunación sigue siendo evitarle las complicaciones y la internación. También por el COVID pueden retrasar parte de su terapéutica, de sus procesos para el cáncer, y también se ha visto que fundamentalmente, si aparte de tener un inmunocompromiso se le suman comorbilidades como puede ser diabetes, problemas cardiovasculares o la edad, el riesgo es mayor. No hay evidencia con respecto a pacientes inmunocomprometidos, porque en los enrolamientos de los voluntarios se excluían a aquellos pacientes que tuvieran enfermedades oncohematológicas. El nivel de eficacia uno supone que puede ser menor dependiendo del grado de inmunocompromiso. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes se vacunan para gripe y que la respuesta no es igual al huésped sano, pero sin embargo es importante suponer que seguramente puede haber algún problema en cuanto al nivel de anticuerpos y la respuesta, pero que con respecto a seguridad seguramente son bien toleradas.
¿Es seguro para recibir vacuna en este grupo? Bueno, los pacientes, digamos, son heterogéneos, cada uno de las personas que nosotros recibimos puede tener una edad diferente, puede tener una característica o un grado en su diagnóstico de cáncer diferente, y recordar que también están en un diferente momento en el diagnóstico y en la terapéutica, y que sobre todo aquellos que tienen metástasis a nivel pulmonar, ya que el órgano de choque de este virus es fundamentalmente el pulmón, tendrían una recomendación más importante, y la recomendación final, que para eso están ustedes acá, es que deben consultar con su médico de cabecera para tratar de encontrar el mejor momento. Esta es una recomendación interesante de España, de la Asociación de Clínicas de España, donde muestra esto, que son vacunas no replicativas, que no hay datos suficientes, pero que sabemos que estos pacientes pueden tener mayor riesgo y que por eso riesgo-beneficio deberían ser vacunados, y que quizá tengan una respuesta subóptima, pero es preferible agregarles una protección extra que dejarlos susceptibles. Y con respecto a quimioterapia, en general se recomienda no modificar el ciclo de quimioterapia, no hay evidencia para encontrar un momento especial. Ahora vamos a ver que si uno intentara buscar el mejor momento, debería plantear que si puede hacerlo, 2 semanas antes debería recibir la vacuna y luego hacer la quimioterapia, como para tener ese tiempo de los 10 a 14 días para que levante anticuerpos, pero si hay urgencia no hay que suspender la quimioterapia, y lo mismo con respecto a la radioterapia. Bueno, prioritariamente a quién vacunar, aquellos que tienen enfermedad oncomatológica y aparte tienen comorbilidades o tienen metástasis a nivel pulmonar. ¿Hay alguna vacuna específica que los autores están, o digamos, expertos están recomendando? No, no se recomienda ninguna vacuna en especial. Hay quienes tienen más tranquilidad en utilizar la vacuna Sinopharm porque es inactivada y tienen más miedo a la vacuna vectorial o a vacuna de ARN. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que hay momentos en los cuales va a poder esperar para vacunar, pero cuando la circulación comunitaria, y en esto estamos nosotros en este momento, se incremente, siempre hay que tratar de vacunarlo lo antes posible en la medida de la disponibilidad de dosis. Y con respecto a un llamado particular es el personal de salud. Aprendimos con gripe que nosotros podemos ser un actor clave en la diseminación de la infección y que también podemos contagiarnos por la exposición, más allá del equipo de protección personal, así que hay una fuerte recomendación en personas integrantes del equipo de salud que trabajan con inmunocomprometidos que tengan su esquema de vacunación completo. Bueno, independientemente de estar vacunado, uno tiene que decir, antes de vacunarse me cuido, con la primera dosis me sigo cuidando y con el esquema completo me tengo que seguir cuidando, sobre todo por esta situación de no conocer bien el rol de las vacunas en la transmisibilidad y sobre todo por la aparición de las variantes. ¿En qué momento de la quimioterapia vacunar? Lo que yo les mencionaba, siempre decimos 15 días antes por lo menos, no se indica suspender tratamiento, los pacientes que están, digamos que recibieron la vacuna pueden postergar quizá en ese mismo día la administración de la quimio y postergarla para el día siguiente, y sobre todo si uno puede encontrar un momento porque tiene una expectativa de entrar en fase de mantenimiento o en determinadas circunstancias, podría hacerlo, pero en principio se recomienda que uno priorice la oportunidad de la vacunación. En radioterapia tampoco hay un momento especial, en hormonoterapia tampoco hay un momento especial, y en pacientes en remisión se puede dar en cualquier momento. ¿Qué efectos adversos produce la vacuna? Y esto sí me parece interesante. En general, los efectos adversos están vinculados con reacciones locales, pero es posible que desarrollen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, y también es posible que estén más asténicos. Entonces, estos datos son interesantes porque pueden complicar quizá, luego del inicio de una quimioterapia, recordar que dentro de las primeras 48 horas esto es atribuible a las vacunas. Y en el caso específico de cáncer de mama, que encontré que existe una recomendación, aquellos que han tenido un vaciamiento de ganglios linfáticos axilares, se recomienda que no utilicen ese brazo básicamente para la aplicación de la vacuna, porque pudiera haber sino un linfedema o un incremento o dificultades en el drenaje linfático, o sea que se recomienda que se vacunen en el brazo contralateral. Bueno, existen circunstancias en las cuales la vacuna puede andar con menor respuesta, está todo este listado, cuando tienen corticoides, cuando están esplenectomizados, cuando hay terapia dirigida a linfocitos B, y por supuesto los trasplantados.
Y esta es una gráfica interesante de la Sociedad Argentina de Infectología, donde se evalúa el tipo de tratamiento y el tiempo de vacunación con recomendaciones, básicamente en los trasplantados después de 6 meses. El tema de la cirugía también, se recomienda que si ha habido una cirugía mayor se esperen 2 semanas luego para la vacunación, esto vinculado con separar los eventos de la vacuna COVID y de la situación de la cirugía. Bueno, y no quiero dejar de mencionar que independientemente de que uno vacune a la gente, la posibilidad de infectarse existe, entonces nosotros tomamos como tiempo las 48 horas post vacunación para controlar los síntomas, y si estos síntomas persisten y si la persona emerge como febril a las 3 días, 4 días, 5 días, tiene que recordar que ni la PCR ni los test rápidos se positivizan por la vacuna, de modo que si alguien tiene fiebre persistente, tiene síntomas compatibles o en caso con sospechoso COVID, debe ser hisopado o realizado test rápido, y un test positivo significa que la persona está infectada y que de acuerdo al tiempo que recibió la vacuna, quizá la vacuna pueda modelar el tipo de enfermedad que tenga, pero seguramente si se presenta a los 3-4 días de vacunado, no tuvo tiempo de levantar anticuerpos para poder responder. Así que interesante como para conocer esta situación de que ya tenemos algunas personas con estas circunstancias. Bueno, y con respecto al esquema de vacunación completo que se recomienda. Bueno, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, en Estados Unidos, recomienda que aquellas personas que tienen un esquema completo de 2 dosis y han pasado más de 15 días de la vacuna, cuando se expongan a fuentes positivas, no se los considere como contactos estrechos y no requieren el aislamiento, siempre y cuando se mantengan asintomáticos. Ellos básicamente están utilizando la vacuna de Moderna y de Pfizer, ya con evidencia de disminuir la transmisibilidad. En el caso del Reino Unido, todavía la conducta es conservadora, se siguen aislando las personas vacunadas, y en el caso de Argentina, la conducta sigue siendo conservadora, se aíslan a las personas con esquema completo si se exponen a un contacto estrecho. Bueno, yo también les incluí rápidamente la vacuna antigripal, para recordarles que ustedes están justamente trabajando con personas que tienen indicación de vacunarse y que ustedes también tienen indicación de vacunarse con vacuna antigripal, sobre todo recordándoles, este es un estudio que hicimos en Santa Fe en el 2016, que los fallecidos tenían en un 83% factores de riesgo, y que los factores de riesgo incrementan la posibilidad de complicaciones y de muerte, y esto es real. Así que uno tiene que vacunar a las personas con factores de riesgo, y marcarles que Argentina va a trabajar con 3 formulaciones de vacuna antigripal en este año, que se espera que lleguen después de Pascua. Una vacuna para formulación pediátrica, que no la van a ver ustedes, pero una formulación estándar, que es la Viraflu, y una vacuna que se llama Fluxvir, que es una vacuna adyuvantada, utiliza un adyuvante, que es una sustancia para mejorar la inmunidad para los mayores de 65 años. Aquí tienen el esquema de una única dosis intramuscular, y recordar siempre para los pacientes que uno se vacuna para la gripe por la gripe y no para el resfrío ni para coronavirus, que a veces uno puede tener cuadro gripal porque ya se contagió previamente de gripe cuando recibe la vacuna, que puede tener efectos adversos por la vacuna antigripal, y que también la chance de engriparse o no realmente engripado depende de cómo combinan o compatibilizan la vacuna antigripal y sus elementos constituyentes de cepas y lo que está circulando, pero de que ninguna manera esta vacuna, que es inactivada o muerta, genera gripe. Bueno, la eficacia no es tan alta, esta vacuna tiene una eficacia que puede oscilar entre el 70%, pero reduce entre un 40 y 60% de la población general el riesgo de infectarse. Bueno, esta vacuna es indicación individual fuera de los grupos de riesgo, y recordarles que también la calidad de paciente que ustedes ven lleva vacuna antineumocóxica. Fíjense en esta gráfica cómo la edad, pero también las comorbilidades en pacientes oncohematológicos se incrementan con paraneumococo, que es una bacteria que provoca complicaciones, y que existen 2 vacunas, una 13 y una 23, que tienen diferencias, y que la cobertura en Argentina con estas vacunas varía de acuerdo a la edad, y por eso se plantea lo que se llama un esquema secuencial. El esquema secuencial es aplicar una vez una y una vez otra. ¿Por qué este esquema secuencial? Fíjense que esta línea marca el nivel de respuesta de anticuerpos antineumococo, y que cuando uno utiliza el esquema combinando primero la vacuna 13 y luego la vacuna 23, los anticuerpos están bien altos, mientras que cuando uno utiliza la línea verde, solo vacuna 23 y refuerzos sucesivos, cada vez los anticuerpos están más bajos.
Entonces, en síntesis, esto ya lo deben conocer, pero los pacientes que son oncohematológicos y que están inmunocomprometidos reciben primero la vacuna 13 y al cabo de 8 semanas o 2 meses reciben la 23 y luego reciben un refuerzo a los 5 años de 23 y si han sido vacunados antes de los 65 años van a recibir un refuerzo luego de los 65 años. Esto se los dejo, que están marcando como este secuencial que es bastante complejo, pero que para que también lo tengan. Y me parece interesante recordarles que a veces los pacientes tienen lo que se llama reacciones tipo Artus, que significan un complejo antígeno-anticuerpo por sumatoria de anticuerpos muy altos, sobre todo personas que han tenido muchas intercurrencias o infecciones, o cuando uno vacuna muy cercano al alta del paciente que ha tenido una neumonía. Y esto se caracteriza por una inflamación cutánea importante en el brazo, eritematosa, dolorosa, que puede tener edema hasta el codo, que se suele interpretar como una celulitis y no lo es, que cede con antiinflamatorios y que también a veces puede cursar con fenómenos necróticos e incluso con fiebre y con dolores articulares y que cede con analgésicos. Bueno, la antineumocóxica, recuerden que es un secuencial, que no es estacional y que no requiere refuerzos o revacunaciones sucesivas porque los anticuerpos se van perdiendo. Y ahora este me encanta, que es para contarles a ustedes cómo hacen para vacunarse en este contexto de COVID y de vacuna antigripal. Entonces, ustedes por ser personal de salud necesitan la vacuna COVID, la respuesta es sí. ¿Necesitan la vacuna antigripal anual? La respuesta es sí. ¿Necesitan vacuna de neumococo? No, salvo que tengan alguna comorbilidad. Entonces, uno tiene la vacuna COVID aplicada o puede tener la primera dosis o el esquema completo. Si ya ustedes completaron el esquema de COVID, de vacuna COVID con cualquier formulación, 14 días de tiempo y reciben vacuna antigripal y solo son personal de salud. O vacuna antigripal con alguna de las vacunas antineumocóxicas si ustedes tienen algún factor de riesgo. Si recibieron la vacuna COVID, la primera dosis, pueden dejar pasar 14 días para la segunda y reciben entonces antigripal o vacuna antineumocóxica, dejan pasar 14 días y luego reciben las vacunas, la segunda dosis de las vacunas COVID. Recordando que los intervalos dependen de cada vacuna y que para el personal de salud se ha priorizado que complete el esquema convencional de Sputnik entre 21 y 28, de Covishield o AstraZeneca de 12 semanas. Recuerden que estas vacunas sí tienen una indicación de espaciar la segunda, porque la eficacia pasa de 50% a 77%, o de 21 a 28 días con Sinopharm, recordando que si tuvieron COVID, tienen que espaciar 3 meses para recibir la vacuna. En el caso de los adultos mayores, aquí también les dejé algunas combinaciones, personas que hayan recibido el esquema completo, 14 días y vacuna antineumocóxica o antigripal. Las personas adultas mayores recibieron solo vacuna COVID, van a tener la vacuna COVID, 14 días ahora tienen tiempo para antigripal o antineumocóxica y se espacían las segundas dosis a Me parece que perdió conexión la doctora. Hola. ¿El resto a mí me escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Ahí se desconectó, se ve que perdió conectividad Andrea. Ahora voy a ver si se reconecta. Bueno. Ahí. Ha quedado sin señal, me parece. Bueno, hasta ahora me resulta más que interesante. No sé qué opina el resto. Los voy a... Se pueden desmutear, así podemos conversar mientras Andrea se vuelva a conectar.
Yo creo que les envié hace un tiempo, cuando arreglamos la charla con Andrea, material. Ahí volviste, ahí está. Ahí volví. Bueno, buenísimo. Porque suena el teléfono acá en la casa de mi mamá y por algo se corta. Solo quería mostrarles, pero bueno, queda en el material, con respecto al tema de variantes. Cuando el virus se multiplica o se copia, cada tanto comete errores que son las mutaciones. Y esas mutaciones que se van acumulando generan las variantes. Las 3 variantes preocupantes en este momento son la variante de Sudáfrica, que por suerte no la tenemos, la variante de Manaos y la variante del Reino Unido. Hay otras variantes que no merecen preocupación, como la de California y otras de Río de Janeiro. Pero ¿qué se está pensando con respecto a estas variantes? Que probablemente sean más transmisibles, esta es la situación de la variante de Manaos, al ser más transmisibles quizá la mortalidad se incremente, y nadie sabe cómo funcionan los anticuerpos neutralizantes de haber tenido la infección y de las vacunas. Por eso la gran preocupación del cierre de fronteras y de la búsqueda activa de estas variantes, porque pueden complicarnos el escenario. En este momento el incremento del día de hoy, que son casi altísimo el número de casos que se presentaron, todavía no está influido por las variantes, todavía el incremento de casos que tenemos depende del virus ancestral o el original, así que bueno, el gran desafío es que estas variantes no nos compliquen la evolución de la pandemia. Bueno, hasta acá Richard en un pantallazo súper rápido para que tengan información y abierto a lo que quieran preguntar. Muchas gracias, Andrea. Bueno, acá antes en el chat habían puesto que habías cubierto todas las dudas que por lo menos la colega tenía. Yo acá me hago una pregunta. Así como la de la vacuna antigripal uno lo tiene que hacer en forma anual, ¿hay alguna evidencia de que las vacunas contra el COVID también vayan a ser anuales o todavía eso está en estudio? Todavía, Richard, es muy precoz porque uno todavía no ha llegado a tener un año de anticuerpos de las personas que tuvieron la infección y tampoco tiene seguimiento de las cohortes en fase 3 de las vacunas. Recuerden que todas están aprobadas en emergencia porque no terminaron la fase 3 y tienen que ir terminándolas todas. Lo que a mí me parece que quizá nos pase es que si estas variantes influyen en la respuesta de anticuerpos a las vacunas, quizá nosotros tengamos que recibir algún refuerzo probablemente con vacunas que hayan cambiado algo de la información genética de esta espiga, porque recuerden que las variantes, sobre todo las preocupantes, están influyendo sobre la espiga o spike que se ancla luego con los receptores AC2. Entonces quizá a futuro haya, suponete, quienes recibieron una dosis, a lo mejor después de un tiempo se hace un booster o un refuerzo con una vacuna diferente. Por eso yo mencionaba la de CanSino y la de Janssen o Johnson & Johnson, son interesantes, o la Sputnik-like, porque si vos tuviste la infección y recibís una, quizá la segunda dosis debería ser con una vacuna que tenga una modificación para responder mejor a las variantes. Por ejemplo, la variante de Sudáfrica ha demostrado que la vacuna de AstraZeneca ahí baja muchísimo la eficacia, por eso Sudáfrica devolvió las dosis de AstraZeneca y está vacunando con Pfizer, porque para ellos que tienen esa variante, la eficacia de la vacuna de AstraZeneca no funcionaría para esta variante, cosa que no es lo mismo para la variante de Manaus. Bien, otra pregunta, acá el doctor Chipuli, con respecto a las embarazadas. En embarazadas, ¿qué hacemos? Bueno, mi postura con respecto a embarazadas es explicar, primero, que no hay evidencia, segundo, analizar cuál es la situación de la embarazada con sus factores de riesgo y su edad, si hay alguna situación particular que le suma. Argentina no ha tenido gran problema con las embarazadas, no sé cómo lo vieron ustedes, pero no tuvimos tanta internación ni tanta mortalidad con embarazadas, sí con embarazadas que tuvieran factores de riesgo. Y en la opinión personal también qué tipo de trabajo realizan, si están exceptuadas de trabajar o si están trabajando y expuestas. Digo, una embarazada anestesista, la verdad que uno tiene que pensar la vacunación. Si uno tuviera tiempo, ¿qué me gustaría a mí? Dejar pasar el primer trimestre, porque uno siempre el primer trimestre lo quiere dejar pasar, porque sabe que es un momento particular, digamos, de embriogénesis, pero también tiene que recordar que estas vacunas son todas muertas y no replicativas. Entonces, si uno puede dejar pasar, dejaría pasar el primer trimestre. Ahora, en este contexto que estamos ahora, si la embarazada se va a reintegrar a trabajar, si la embarazada es personal de salud y con este nivel de incremento de casos,
la verdad que yo la vacunaría, acordando con ella que no hay evidencia, que no hay estudios, pero que ahí valoro riesgo-beneficio de que esté protegida. Si la embarazada ya tuvo COVID, ahí tenemos una gran ventana de 3 a 6 meses para esperar a vacunarla, y a lo mejor le toca luego del posparto. Bien. La doctora Tosi pregunta, ¿cuánto tiempo se recomienda posponer una cirugía electiva, no urgencia, luego de la aplicación de la vacuna? ¿15 días es suficiente? Bueno, en principio lo que uno tiene que saber es que las primeras 48 horas lo que le pase a la persona va a estar atribuible a la vacuna. Entonces, en principio, si la preocupación de la cirugía está vinculada con no saber si la persona tiene fiebre o tiene alguna sintomatología que necesites descartar una infección, vos podrías con una semana estar tranquila y ingresarla. Si tu idea es que querés ingresarla en las mejores condiciones porque la vas a tener internada y porque querés disminuir el riesgo de tener COVID, deberías, si podés postergar la cirugía electiva de acuerdo a la situación del paciente, por lo menos dejar 15 a 20 días para que tenga anticuerpos suficientes como para entrar a ese acto quirúrgico. Así que ahí mi respuesta es, si querés entrar en las mejores condiciones, si pudieras esperar, 15 días andaría. También al revés, se recomienda que si la operaste, dejes pasar 15 días para vacunarla. Y en el caso particular de que tengas una cirugía de urgencia y recibió la vacuna, o sea, urgencia en la programado, ¿no? ¿Se entiende? Yo digo que 48, 72 horas que ya no tiene efecto secundario de la vacuna, te alcanzarían para poder colocarla, ingresarla a quirófano. Y ahí, si uno tiene en protocolo el hisopado, tiene que hisoparla igual independientemente de la vacuna. Bien, creo que si no te Acá hay escuché una mal... de Dalila, con respecto a bien. embarazo, Richard. Me Acá pregunta, está. sí, el posponer el embarazo. En principio es una recomendación teórica, uno pospone los embarazos luego de vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, fiebre hemorrágica, fiebre amarilla, triple viral, varicela. La recomendación internacional es posponer embarazo un mes, o sea, 4 semanas. Hola Richard, perdón que interrumpa. Sí, Luciano. No, Hola, Luciano. perdón que no la mando escrito, pero que estoy con el teléfono y no puedo escribirlo. Hola Andrea, felicitaciones Hola. por la charla, excelente. ¿Cómo estás? Siempre. Un placer. Muy bien. Andrea, te hago esta pregunta. Sí. Aparentemente salió una publicación que la vacuna de AstraZeneca no serviría con la cepa de Sudáfrica. Eso nos podría hacer pensar que probablemente las otras vacunas tampoco lo sean, y tampoco lo sean contra la variable de Manaos, o a lo mejor uno podría pensar que a lo mejor la de Pfizer, que no tenemos experiencia, o la de Sputnik por su conformación, podrían ser que esas vacunas sí sean efectivas contra otras cepas. Sí, en principio lo que más está estudiado, Luciano, es la variante, de Sudáfrica. Es la que más estudios tiene, incluso en las placas que yo les voy a dejar de trabajo. Fíjense que está puesto SA, que es Sudáfrica, para que ustedes vean con cada vacuna cómo cambia la eficacia. Ahí sí se demostró que la de AstraZeneca baja mucho la protección. Es una eficacia global. Lo que uno dice es, en estudios de investigación, lo que no sabe es en el mundo real del comportamiento de las personas, de los cuidados y de las vacunas. Todavía con respecto a los datos publicados, con respecto a la variante Manaos, no hay mucho, y en principio lo que uno sí sabe es que algunas vacunas seguramente pueden ser mejores que otras con respecto a estas variantes, pero eso el tiempo lo va a decir. Lo que sí uno tiene que tener claro es que en este momento, en la circunstancia de Argentina, de no tener gran circulación aún en todo el país comunitaria de las variantes, tiene que meterle velocidad a la vacunación, porque de alguna manera, aunque la persona tenga una respuesta un poco más baja, tiene algo extra de protección, y estamos hablando sobre todo mayores de 60 o personas que tengan comorbilidades o factores de riesgo, como puede ser un inmunocompromiso, diabético y demás. O sea que, en principio, todo el mundo recomienda por lo menos vacunar, si vos no has evidenciado con esa vacuna un gran deterioro de la eficacia, con primeras dosis, y el tiempo dirá la respuesta o no de las variantes.
En el caso de Sudáfrica, ya te digo, ellos se encontraron sobre todo con AstraZeneca. Y también esta posibilidad que yo mencioné de combinar vacunas, porque digo, si vos encontrás que le pusiste la primera dosis y tenés una gran circulación de variante Manaus y encontramos que con AstraZeneca la respuesta es más baja, si hay ya un estudio que creo que para mayo va a estar listo de combinación, quizá la segunda podés usar una Pfizer. Y entonces ahí vos recuperás la eficacia en la vacuna. Perfecto. Andrea. Perfecto, gracias. No, por favor. Oscar Isaac, un colega nuestro de Reconquista, le pregunta, ¿qué expectativa tiene respecto a la vacunación en Argentina? Respecto a cantidad de dosis que llegarán a corto plazo. Bueno, Oscar, yo estoy en la comisión, bueno, bienvenido Oscar, y bueno, un saludo para toda la gente de Reconquista. En principio, yo estoy en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Oscar, y nosotros tuvimos que, frente al pedido del Ministerio de Salud, tomar una definición con respecto a cómo optimizar dosis. La verdad que el escenario que tiene Argentina con respecto a la llegada de dosis es complejo, pero porque hay una concentración de vacunas en los países desarrollados, y cuando uno mira la cantidad de vacunas que llegaron de acuerdo a lo que compró cada uno, todos tienen problemas. Gamaleya está teniendo problemas en la producción, AstraZeneca, nosotros mandamos el principio activo y México tuvo problemas en envasarlo y ahora estarían llegando. El mecanismo COVAX que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud para proteger a países más pobres, para que tuvieran vacunas en tiempo y forma, recién están entrando las vacunas COVAX ahora. Así que digo, el recurso es crítico y lo que me parece que hay que hacer es apostar a una primera dosis a mucha velocidad. Pero no solo importa el recurso crítico, sino que hay que tener una buena estrategia de vacunación. La verdad que yo espero que esta semana que están entrando las vacunas se vacune de lunes a lunes y que se vacune de 7 de la mañana a 8 de la noche. Es decir, que nosotros tenemos que lograr a contrarreloj como estamos con este incremento de casos, que la gente rápidamente reciba la vacuna, que no se pase una semana la vacuna esperando que te asignen el turno y que te llamen, porque acá vos, por cada persona que lograste vacunar, necesita 15 días de tiempo para tener anticuerpos. Entonces, en la medida que uno vacune a gran velocidad, descentralice la vacunación para que la gente no se movilice a vacunarse de una localidad a otra, sino que se vacune en su propia localidad y rápidamente desarrolle los anticuerpos, nuestro futuro será mejor. Hay provincias que están trabajando muy bien, la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis están con un muy buen aprovechamiento de dosis. En el caso de la provincia de Santa Fe, a mi entender todavía estamos un poco lentos, y me parece que también hay que trabajar sobre los recuperos de personas que no se enteran, que son mayores de 80, que no encontraron la vacuna, o que no se enteraron de que podían ir a vacunarse. Así que me parece que hay que hacer un gran esfuerzo en este momento, pero sí vuelvo a marcar. La vacuna te sirve para proteger a esa población especial. No va a alcanzar para cortar el contagio. El contagio se corta con controles fronterizos, se corta con muchísimo testeo, con identificación rápido de los positivos, con aislamiento de la gente, con protocolos y con un refuerzo del sistema de salud, que a mi entender también hay que hacerlo en todos los niveles, para tratar de lograr que la gente realmente más complicada llegue al hospital, pero que sea evaluada, atendida y seguida en atención primaria o en otros dispositivos también del privado, de consultorios. O sea que nosotros en este caso, este año, el plus que tenemos es que la mayoría del personal de salud cuentan con 2 dosis y ya aprendieron a utilizar el equipo de protección personal y comprendieron cómo funciona esta enfermedad y qué se puede hacer como factores predictivos de gravedad de los pacientes. Quizá la respuesta del sistema de salud está mejor, yo sigo diciendo que faltan más testeos, y sigo diciendo que falta también más comunicación a la gente explicándole cómo se tiene que cuidar y qué cosas funcionan. Digo, ya no importa la alfombra sanitizante, ni los zapatos, ni la ropa, ni la verdura. Ahora importa tu cara, importa la ventilación del ambiente y la distancia para no contagiarte. A mí se me ocurrió recién algo, Andrea, que nombrabas Sí. del tema vacunación en la provincia de Santa Fe, y por comentarios que he escuchado, la gente accede hoy día porque se anota en una plataforma o en una lista de espera que ha generado, creo que la provincia. Sí. Hay mucha gente vulnerable que vive en lugares de la propia ciudad, en nuestra propia ciudad, barrios muy carenciados, que esa gente no se ha anotado porque no tiene acceso. Y creo que hoy a esa gente no le ha llegado, o sea, me parece que no va a llegar de esa forma. Por eso creo que a lo mejor van a tener que cambiar la estrategia.
porque si no va a haber una desigualdad. Sí, a mí me parece que esto que vos mencionás, estas plataformas son interesantes, pero por ejemplo, te digo, estuvimos haciendo un Zoom con la gente que forma parte de las asociaciones de discapacidad. En ningún momento de la plataforma se puede cargar el certificado de discapacidad. Entonces yo me cargo como discapacitado con patología pulmonar y vos suponés que soy un EPOC, pero resulta ser que estoy traqueostomizado y conectado a un respirador y soy un electrodependiente. Eso no está planteado en la plataforma. Entonces cuando vos te asignan el turno por tener 20 años y EPOC, te van a asignar el turno a lo mejor más tarde que a otra persona que es EPOC sola. Entonces, los sistemas universales no funcionan si uno no puede trabajar desde lo local. Y esto también reclaman las localidades de la provincia de Santa Fe. Como el turno se asigna desde un nivel central de la provincia, cuando llegan estos turnos a una ciudad o a una localidad chiquita, la gente de la localidad conoce perfectamente la característica o la priorización que debería hacerse con cada una de las personas. Entonces, quizá trabajar un poco más desde lo territorial, pensando en que vos, desde un centro de salud, un SANCO o una clínica, un sanatorio, conocés qué gente tiene más riesgo, porque sabés si el diabético se descompensa más, o porque sabés que aparte esta persona tiene una patología oncohematológica grave, que está haciendo quimioterapia, que está yendo y viniendo a otra ciudad grande, la verdad que se optimizarían más las dosis. Pero bueno, yo solo puedo en este momento hacer sugerencias, no estoy en la gestión, y me parece que todo lo que se pueda mejorar con sugerencias desde los propios efectores o desde los equipos médicos ayuda mucho. Pasó lo mismo, Richard, con el tema de personal de salud. La gente que trabaja independiente en consultorios pequeños nunca accedía a vacunarse. En este momento hay un espacio que lo trabajamos con el Colegio Médico, con Ángela Prigione, porque todavía siguen quedando compañeros. Otro día me llamó una neumonóloga que sigue atendiendo y que nunca todavía la llamaron para vacunarse. Entonces digo, los sistemas universales tienen estos errores y hay que tener un grupo de gente que esté buscando dónde están los adultos que no se vacunaron. Vos lo sacás rápido porque vos tenés una población estimada de adultos mayores de 90, suponerte. Si vos tenés solamente el 20% de los adultos mayores de 90 vacunados, ¿qué te preguntas? ¿Todos siguen viviendo? ¿Están vivos los que se anotaron a lo mejor en enero o se murieron? ¿Los que se anotaron en enero están internados y no se pueden vacunar? ¿O están en la ciudad pero no se enteraron de cómo registrarse y cómo vacunarse? Entonces, ahí me parece que hay que tener un equipo que retroalimente esta búsqueda activa de gente de mucho riesgo, porque coincido con vos, quienes no pueden acceder a una computadora, no tienen internet, no entienden el sistema de cómo registrarse, quienes están indocumentados no pueden cargar su DNI, quienes tienen documento viejo no pueden cargar número de trámite. Entonces, toda esa gente no puede vacunarse. Bien. Bueno, da un poco de cosquilla o de... Bueno, creo, ¿alguna otra sugerencia o preguntas del auditorio? Yo creo que Andrea ha sido una charla excelente. La mayor parte de todas las dudas y cosas que estaban dando vuelta, ahora por no las resolví, creo que en la mayoría lo mismo. Agradecerte por parte de la sociedad que hayas participado, que nos haya brindado esta hermosa charla. Así que bueno, nuevamente gracias y gracias a todos por haber participado. Bueno, gracias Richard, un placer. Queda la charla y bueno, por supuesto a disposición. Para esa charla hay un montón de material de soporte que también les podemos mandar para que a lo mejor si tienen un link en la página para tener los protocolos y demás de gripe, de neumococo, de las distintas vacunas y algunos artículos interesantes, te los paso Richard y los tienen perfecto. ustedes. Sí, bueno, pásamelo que yo cuídense lo subo un montón, al grupo. Independientemente que estén vacunados, y espero que todos estén vacunados, cuídense mucho, creo que nos esperan unos meses difíciles, así que bueno, a trabajar con lo que se pueda y ojalá podamos mantener al máximo los efectores abiertos y sobre todo las personas que tienen patologías crónicas, podamos seguir atendiéndolas al máximo posible, porque la gran preocupación de la pandemia es qué le pasa a la gente que va a llegar tarde con diagnósticos, que suspende tratamientos, y bueno, y esos van a ser seguramente un exceso de muerte que después habrá que ver si fue la pandemia o fue la enfermedad, ¿no? Bueno, Sin duda. un saludo. Bueno. Gracias, Richard. Y a todo el mundo, mundo, Andrea. saludos.